Hay instantes en el fútbol que parecen romper las leyes del tiempo. Son momentos en los que el latido del estadio se detiene, el murmullo se convierte en un silencio pesado y cada respiración queda suspendida a la espera de un desenlace. No son siempre goles. A veces, la gloria nace de lo que no sucede, de lo que se evita. Hay jugadas que jamás aparecerán en una tabla de máximos goleadores, pero que son capaces de definir un campeonato, una temporada e incluso una era. En uno de esos segundos que parecen irrepetibles, un defensa, no un portero, se convirtió en el último guardián, lanzando su cuerpo contra la inercia del destino para salvar lo que todo un estadio ya veía como inevitable. Fue una intervención que trascendió la posición, el momento y el resultado. Una de esas escenas que recuerdan que, en el fútbol, la épica no siempre se escribe con goles, sino con un despeje que roza lo milagroso. Era enero de 2019, en pleno invierno inglés. El Etihad Stadium lucía encendido, no solo por las luces artificiales que iluminaban la noche, sino por la electricidad que se respiraba en el aire. Manchester City y Liverpool se enfrentaban en un duelo directo que podía inclinar la balanza de la Premier League. El City, dirigido por Pep Guardiola, necesitaba ganar para recortar la ventaja que los de Jürgen Klopp habían tomado en la cima de la tabla. El Liverpool llegaba invicto, con una maquinaria ofensiva liderada por Mohamed Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino, y una defensa prácticamente impenetrable encabezada por Virgil van Dijk. El margen de error era cero. El partido se jugaba a una intensidad que rozaba lo insostenible. Cada balón dividido era una batalla, cada pase fallado una herida. La tensión se sentía tanto en la grada como en el césped. En ese escenario, cualquier detalle podía decidir el destino del encuentro y con él de toda la temporada. Y entonces, en el minuto 18 del primer tiempo, llegó el instante que lo cambió todo. Mané rompió la defensa con una carrera letal, superando al portero Ederson con un disparo cruzado que se estrelló en el poste. El balón rebotó hacia la portería, con la inercia suficiente para cruzar la línea. Un gol cantado, imposible de fallar al menos para cualquier situación normal, pero ese no era un momento normal. Desde el otro extremo del área, John Stones apareció a toda velocidad. En un gesto de instinto y determinación, embistió el balón con una pierna extendida, sacándolo a escasos centímetros de cruzar la línea. La imagen, congelada en las repeticiones, mostraba que apenas quedaban 11 milímetros entre el balón y el gol. 11 milímetros que sostuvieron viva la esperanza de todo un equipo. El estadio contuvo la respiración. La grada visitante ya se preparaba para celebrar, mientras los locales temían lo peor. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la euforia roja se transformó en incredulidad y el suspiro celeste se convirtió en rugido. Esa salvada no fue solo una acción defensiva, fue una declaración de guerra, un recordatorio de que el City no estaba dispuesto a ceder ni un centímetro. Lo extraordinario no fue únicamente la ejecución, sino lo que representaba. No había margen para el error. Cualquier titubeo, cualquier ángulo mal calculado, y el balón habría terminado dentro. Stones combinó en esa fracción de segundo velocidad, precisión y un temple que pocos defensores poseen bajo semejante presión. Fue, en esencia, la síntesis de la mentalidad que Guardiola había implantado. La excelencia hasta el último suspiro. Aquel despeje salvó 3 puntos que, al final de la temporada, se revelarían como vitales para la conquista del título. Representó una narrativa de resistencia y de trabajo silencioso desde la retaguardia, recordando que en el fútbol las grandes gestas no siempre llevan el nombre del goleador, sino del que se sacrifica para evitar la derrota. En el documental mental de los aficionados, ese instante quedó marcado como uno de los momentos más icónicos de la Premier League moderna. Para entender la magnitud de aquel instante, hay que retroceder en el tiempo y recorrer el camino que llevó al Manchester City y al Liverpool a ese punto exacto de colisión.
La temporada 2018-2019 de la Premier League comenzó con dos equipos que no solo buscaban el título, sino que representaban filosofías opuestas. Por un lado, el fútbol de posesión, precisión y control absoluto de Pep Guardiola, por el otro, la intensidad, verticalidad y presión asfixiante de Jürgen Klopp. Dos mundos diferentes, dos visiones que, sin embargo, compartían un mismo objetivo: dominar Inglaterra y dejar su huella en la historia. El City, vigente campeón, había comenzado la campaña con la ambición de revalidar su corona. Sin embargo, las lesiones y algunos tropiezos inesperados permitieron que el Liverpool tomara ventaja en la tabla. Los Reds construyeron una racha impresionante, sumando victorias con una solidez defensiva inédita en su historia reciente. Al llegar a enero de 2019, Klopp y sus jugadores lideraban la Premier con 7 puntos de ventaja sobre el City. El partido en el Etihad no era solo un enfrentamiento directo, era en la práctica la última oportunidad de Guardiola para reengancharse a la carrera por el título. La semana previa al encuentro estuvo marcada por una cobertura mediática intensa. Los periódicos británicos hablaban de el duelo que decidirá la Premier y de un choque entre la máquina perfecta y la tormenta imparable. En los entrenamientos, cada sesión se vivía como si fuera una final. Guardiola insistía en que el margen de error sería inexistente, mientras Klopp, fiel a su estilo, motivaba a sus jugadores con la idea de que podían asestar el golpe definitivo al City. El partido comenzó con un ritmo vertiginoso. El City buscaba la posesión y el control territorial, mientras el Liverpool acechaba con transiciones rápidas. En el minuto 18 llegó la secuencia que desembocaría en la jugada de John Stones. Un pase filtrado encontró a Sadio Mané, que superó la defensa y remató con precisión, estrellando el balón en el poste izquierdo de Ederson. El rebote fue letal, el balón rodaba hacia la portería vacía. Lo que ocurrió en los siguientes segundos es difícil de explicar sin verlo. Ederson, intentando recuperar la posición, chocó con Stones, provocando que el balón se dirigiera aún más hacia la línea de gol. El destino parecía sellado, pero el central inglés reaccionó con un instinto casi animal. Giró, estiró su pierna izquierda y, en el último instante, despejó el balón antes de que cruzara completamente la línea. La tecnología de la línea de gol confirmó la hazaña. Apenas 11,2 milímetros separaron al Liverpool de ponerse en ventaja. Ese no fue un detalle menor. En un partido de alta tensión, conceder un gol tan temprano contra un rival de ese calibre habría cambiado por completo el desarrollo del encuentro. En cambio, el City se aferró a la vida que le había regalado Stones. A partir de ahí, el partido se convirtió en una batalla táctica y emocional. Sergio Agüero abriría el marcador con un disparo potentísimo desde un ángulo imposible, y aunque Roberto Firmino empató en la segunda mitad, Leroy Sané sellaría el 2-1 definitivo que reavivó la lucha por el campeonato. Esa victoria redujo la diferencia a 4 puntos, y aunque la temporada aún tenía meses por delante, la confianza y la presión psicológica cambiaron de manos. El City encadenó 14 victorias consecutivas en el tramo final, terminando la liga con 98 puntos, uno más que el Liverpool. El título de hecho se decidió por ese margen mínimo, y ahí radica el peso histórico del despeje de Stones. Sin él, aquel partido probablemente habría terminado con un resultado distinto, y con ello, toda la historia de la Premier League 2018. Lo que había empezado como una acción instintiva se convirtió en un punto de inflexión en la narrativa de la temporada. Los medios lo bautizaron como el despeje de los 11 milímetros y las imágenes se repitieron una y otra vez en programas, resúmenes y documentales. Era más que una jugada defensiva, era un símbolo de la delgada línea que separa la victoria de la derrota en el deporte de élite. Hay jugadas que no se entienden solo con estadísticas, que requieren ser diseccionadas desde lo humano, lo emocional y lo psicológico. El despeje de John Stones en aquella noche de enero fue uno de esos instantes. No se trató únicamente de velocidad o técnica, sino de una conjunción perfecta entre concentración absoluta, instinto defensivo y una calma casi antinatural bajo la presión más extrema.
En el momento en que el balón rebotó del poste y comenzó a rodar hacia la portería vacía, el cerebro de un jugador promedio se habría nublado. El murmullo del estadio, el rugido de los aficionados visitantes, el caos de compañeros y rivales cayendo al suelo, todo eso es suficiente para frenar las reacciones y permitir que el desastre se consuma, pero Stones no se permitió ese lujo. En menos de un segundo, evaluó la trayectoria, ajustó su posición y estiró su pierna con la precisión milimétrica que la situación requería. Lo hizo sin vacilar, sin buscar excusas, sin pensar en lo que podría salir mal. Desde el punto de vista táctico, aquella jugada condensó los principios fundamentales del fútbol de Guardiola: atención constante, control del espacio y responsabilidad colectiva. En su sistema, cada jugador, sin importar su posición, es el primer atacante y el último defensor. Stones entendió que en ese momento no solo defendía un arco, defendía un campeonato. Y esa mentalidad, tan difícil de inculcar, quedó plasmada en un solo gesto. El impacto mediático fue inmediato. Las repeticiones mostraban una y otra vez el ángulo exacto en que el balón fue despejado, acompañado de la animación de la tecnología de línea de gol. Las redes sociales estallaron con mensajes de incredulidad. Algunos lo llamaban milagro, otros lo definían como el segundo más importante de toda la temporada. El propio Pep Guardiola, en la rueda de prensa posterior, lo resumió con una frase que resonó durante semanas: "Hoy John Stones nos ha dado la vida". 11 milímetros nos separaban de un destino muy distinto. Pero más allá de lo visual, la jugada tuvo un peso psicológico inmenso en ambos equipos. Para el City, fue un recordatorio tangible de que podían resistir al rival más temible de la liga. Para el Liverpool, fue un golpe moral que dejó claro que, incluso cuando parecían tenerlo todo a favor, el City no iba a caer fácilmente. En un campeonato que se definiría por un solo punto, ese tipo de mensajes mentales valen tanto como los goles. Los aficionados, incluso años después, siguen recordando dónde estaban y qué sintieron en ese momento. Muchos coinciden en que, aunque los goles de Agüero y Sané fueron decisivos para la victoria, lo que realmente encendió la llama de la remontada fue ese despeje. Hay quienes lo comparan con una atajada legendaria de un portero en una final, con la diferencia de que esta vez fue obra de un defensa central que actuó por puro instinto. Esa es la esencia de su grandeza. No fue planificado, no estaba ensayado, no figuraba en un esquema. Fue el producto de años de entrenamiento, de disciplina, de vivir el fútbol como una sucesión de momentos en los que todo puede cambiar. Y en el más crítico de todos, John Stones no falló. Con el paso del tiempo, la memoria colectiva del fútbol ha demostrado que no todos los héroes llevan la etiqueta de goleadores. Algunos, como John Stones aquella noche en el Etihad, se ganan su lugar en la historia por un instante que parece insignificante en el papel, pero que cambia para siempre el destino de un equipo. El despeje de los 11 milímetros no solo fue decisivo en el resultado de un partido, sino que se convirtió en la piedra angular de una temporada legendaria. Sin esa acción, el Manchester City probablemente no habría levantado el trofeo de la Premier League 2000. Lo fascinante es que, en el contexto de una liga tan exigente, una fracción de segundo pueda tener un valor equivalente a meses de esfuerzo, entrenamientos y victorias acumuladas. Ese es el poder de los momentos definitorios, su capacidad para alterar el curso de una historia entera. Stones no salvó únicamente un gol, salvó la narrativa de un equipo que se negó a rendirse, que decidió que cada balón, cada centímetro, cada segundo contaba. En los años posteriores, esa jugada ha sido mostrada en conferencias, en charlas motivacionales y en las mismas paredes del Etihad como recordatorio de que la excelencia no se negocia. Guardiola, en más de una ocasión, la ha citado como ejemplo de lo que significa defender con el alma. Los propios aficionados, al hablar de aquella temporada, colocan esa acción a la altura de los goles más celebrados, porque entienden que sin ella, el resto quizás no habría existido. Pero el legado va más allá del City.
Para cualquier jugador, entrenador o aficionado, esa escena es una lección sobre la importancia de no bajar los brazos jamás, incluso cuando la derrota parece inevitable. La línea que separa el éxito del fracaso es tan fina que muchas veces no se mide en metros, sino en milímetros, y esos milímetros solo se conquistan con determinación, concentración y el compromiso de darlo todo sin importar el rol que uno ocupe. El fútbol, como la vida, está hecho de momentos así. Instantes en los que todo parece perdido y, sin embargo, alguien decide desafiar las probabilidades. John Stones lo hizo aquella noche y su nombre quedó grabado en la historia de la Premier League, no solo por un título, sino por demostrar que un defensa también puede escribir la página más épica de una temporada. Porque al final no siempre gana el que anota más goles, sino el que se atreve a impedirlos cuando todo parece decidido. Y en esa verdad simple pero poderosa reside la magia eterna de este deporte. Y si esta historia te ha hecho revivir la emoción de aquel instante, recuerda que en este canal seguimos trayendo momentos únicos que marcaron al fútbol para siempre. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir contándolos, así que si te ha gustado te invito a dejar tu comentario, darle me gusta, compartirlo con otros amantes de este deporte y por supuesto suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias.